caminar. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer del versículo 2 hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia en Tesalónica. Tesalónica fue la capital de la provincia de Macedonia. Macedonia era una provincia ubicada en el Asia Menor. Y Tesalónica era una ciudad importante. No sé si alcanzan a ver al mapa dónde se encontraba la ciudad de Tesalónica. Allí, cerca del mar, era un puerto. Pero además era el centro de ciertos caminos importantes que atravesaban de alguna manera, tenían que atravesar Tesalónica para poder llegar a otras ciudades. Y fue en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo que el apóstol llega a esta ciudad de Tesalónica. Dice la Escritura, el libro de Hechos, que había partido de Antioquía y había seguido toda esta ruta que aparece aquí en el mapa, pasando por Filipos, Tesalónica, Berea, había visitado también Atenas, Corinto, todas esas ciudades en su viaje, en su segundo viaje misionero. Y la experiencia general del segundo viaje misionero del apóstol Pablo fue que fue una experiencia dura. Fue un viaje misionero muy difícil. Quizá por eso es que Pablo va a decir que él comenzó su predicación con temor y temblor, porque había encontrado situaciones muy adversas en este segundo viaje misionero. Ahora Pablo se encontraba en la ciudad de Corinto y entonces Silas y Timoteo, que eran mensajeros del apóstol, llegan trayendo noticias acerca de la iglesia en la ciudad de Tesalónica. Dice el versículo 1 del capítulo 1 que Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Es decir, después del informe que recibió Pablo, Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. Al recibir las buenas noticias de la iglesia de Tesalónica, el espíritu del apóstol Pablo se reanimó. Y es entonces cuando se pone a escribir esta primera carta a los hermanos en Tesalónica, aproximadamente ahí por el año 52 después de Cristo. Encontramos muchas características que Pablo menciona en esta carta, alabando a la iglesia de Tesalónica. ¿Qué iglesia no quiere ser alabada, verdad? Yo cuando escucho que hablan bien de la iglesia de San Felipe, pues me inflo como un pavo real. Qué bien me siento cuando escucho, sí, se sabe que la iglesia está creciendo, que está avanzando, qué bien. Me inflo en el buen sentido de la palabra, ¿no? No es que me lleno de orgullo carnal,
sino que le doy la gloria a Dios porque digo, qué lindo que hablen bien de la iglesia de San Felipe. Qué triste sería que escucháramos más bien que están hablando mal de la iglesia de San Felipe. Pero qué bueno cuando una iglesia es alabada. Bueno, lo que Pablo hace es alabar la iglesia de Tesalónica, de resaltar las cosas lindas que habían en la iglesia de Tesalónica. Y una de las cosas que más sobresale en la experiencia y en el relato del apóstol Pablo es el amor de la iglesia de Tesalónica. Miren ustedes en el versículo 3, Pablo va a decirles que en sus oraciones se acuerda sin cesar delante de Dios de la obra de vuestra fe, les dice, y ese sería otro tema para predicar en algún otro momento, pero inmediatamente añade y dice, del trabajo de vuestro amor. En el versículo 5 va a decir, nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros. ¿Por qué cosa? Por amor de vosotros. Resalta nuevamente el amor de la iglesia de Tesalónica. En el versículo 7 va a decir, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Evidentemente, la iglesia de Tesalónica había sido ejemplo en amor a toda la región donde la iglesia se encontraba. En el versículo 9 va a decir, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Evidentemente, estaban recibiendo a Pablo, a Timoteo y a Silas con una actitud de amor. Entonces Pablo se encarga de resaltar de una manera categórica el amor que había en la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia que respiraba amor. Era una iglesia que compartía el amor. Era una iglesia que sabía dar amor a sus hermanos, a tal punto que todos aquellos que estaban en la región de Macedonia, en Acaya, otra región más lejana, habían escuchado de que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que se amaba, era una iglesia que practicaba el amor, era una iglesia donde el amor era una marca característica y una evidencia del obrar de Dios. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de qué tipo de amor está hablando Pablo? Y la respuesta es muy sencilla. Está hablando del amor ágape de Dios. Y vamos a explicar de qué se trata. Si bien es cierto, todos estos textos tienen que ver con el amor que la iglesia de Tesalónica mostraba a los demás, es interesante que en el idioma original, la palabra que se usa para traducir por amor en el versículo 3 es la palabra ágape. Y la palabra ágape tiene que ver literalmente con el amor que viene de Dios. En el idioma griego, en la antigüedad, habían por lo menos 4 palabras que se usaban para hablar de amor. Por ejemplo, una de las palabras era la palabra eros. Pero la palabra eros era una palabra que se usaba cuando en el griego se quería referir al amor erótico, al amor sexual. Se usaba entonces la palabra eros. Estaba la palabra filia, que es la palabra que nos habla de ese amor filial, el amor entre amigos, que es un amor distinto al amor eros. Una tercera palabra es la palabra estorge. La palabra estorge hablaba del amor entre la familia, entre hermanos, de padres a hijos. Pero había una cuarta palabra que se usaba específicamente para describir el amor de Dios. Y esa es la palabra ágape. Entonces, cuando Pablo está usando aquí la palabra el trabajo de vuestro amor, no está usando ni eros, ni filia, ni estorge. Está usando la palabra ágape. Porque lo que Pablo quiere hacer es resaltar el amor de Dios que había sido derramado en la iglesia de Tesalónica y que aparecía como una característica importante. No era ese amor filial necesariamente.
del que Pablo habla. Está haciendo una referencia directa a ese amor sublime, eterno, desinteresado, que es el amor ágape, el amor de Dios. Y yo creo que aquí nosotros tenemos que hacer un alto como iglesia de San Felipe y preguntarnos qué tipo de amor practicamos en nuestra iglesia. Y evaluarnos a nosotros mismos y preguntarnos si estamos practicando seriamente el amor ágape de Dios en medio de nuestros hermanos. Es interesante porque la expresión de ese amor ágape es el mismo que aparece en Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Te acuerdas de ese texto, verdad? Romanos 5, 8, cuando Pablo va a decir, mas Dios muestra su ágape, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el amor de Dios, el amor ágape que debe ser practicado en la iglesia, es un amor que va más allá de lo emocional, más allá de lo natural, va más allá de la contemplación, si queremos decirle. El amor ágape de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar como un amor natural. Cuando una pareja de enamorados están enamorados, decimos qué lindo, se aman, ¿no? Se expresan su amor. Ese es un amor emocional. Es un amor que busca la contemplación. ¿Han visto esos chicos que cuando están enamorados de las chicas las miran así como pasmados? ¿No, Toti? Pasmados así, embobados. Bueno, ese es un tipo de amor, es el amor que contempla, es un amor válido. Es un amor válido, por cierto. Pero cuando hablamos de las relaciones en la iglesia, tenemos que pensar en otro tipo de amor, que es el amor ágape. Y el amor ágape es un amor que se caracteriza por una entrega total y desinteresada a la otra persona. Una entrega completamente desinteresada hacia las otras personas. Y creo que como iglesia, que está llamada a ser una comunidad de amor, debe entender que el amor de Dios es aquel que tiene que ser practicado para que sea de bendición en la vida de la iglesia. Y hermanos, el amor de Dios es un amor sobrenatural. ¿Acaso tú puedes entender la infinitud del amor de Dios? ¿Cómo puedes tú entender que tú siendo pecador y yo siendo pecador, a pesar de eso Dios nos siga amando, por ejemplo? ¿Cómo podemos entender que a pesar de que a veces somos infieles, Dios se mantiene fiel? Porque el amor de Dios va mucho más allá de nuestra comprensión. El amor de Dios va mucho más allá de lo que siquiera podemos imaginar con nuestra mente limitada. Ese amor es el que Dios quiere que practiquemos en nuestra iglesia. El verdadero y auténtico amor de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, querido hermano, ¿estamos dejando que Dios muestre su amor a través de nosotros? ¿Estamos dejando que Dios muestre su amor y sea de bendición hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos y hacia los demás? Los que conocemos al Señor tenemos esa posibilidad de experimentar el amor de Dios y ponerlo en práctica. Y tenemos la posibilidad de ser receptores del amor de Dios, pero no para guardarlo para nosotros, sino para compartirlo con aquellos que necesitan experimentar el amor de Dios, sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Ahora, si tú no conoces a Dios, si no le has entregado tu vida al Señor, no puedes poner en práctica este tipo de amor ágape. La única forma como tú podrás poner en práctica el verdadero amor de Dios en tu vida es cuando tú conozcas a Dios, cuando le entregues tu vida y cuando dejes que el Señor haga una operación en ti, cambiando todo aquello que hay que cambiar, y cuando tú con un corazón dispuesto le digas, Señor, aquí está mi vida, te recibo en mi corazón.
Pero de otra manera, no será para ti posible poner en práctica el amor de Dios. Ahora es interesante que en el versículo 3 de nuestro pasaje en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 3, Pablo habla y dice, usa una expresión muy interesante, dice, el trabajo de vuestro amor. Pablo está hablando del trabajo de vuestro amor. Es decir, está señalando que este tipo de amor para nosotros es algo que requiere esfuerzo. Es algo que requiere trabajo, que no es fácil de cumplir. ¿Por qué razón? Porque ni tú ni yo tenemos la facultad de amar plenamente con el amor de Dios. Somos seres limitados, somos seres pecadores, somos personas naturales que cometemos errores y nos cuesta amar con el amor de Dios. Así que aquí se nos presenta un desafío a cada uno de nosotros, que por naturaleza, ¿verdad?, somos egoístas, envidiosos, celosos, que miramos al mundo con nuestros ojos y no con los ojos de Dios. Si queremos amar con el amor de Dios, hermano querido, escúchame bien, si queremos amar con el amor de Dios, tenemos que mirar el mundo y a nuestro prójimo con los ojos de Dios. No podremos poner en práctica el amor de Dios porque no es parte de nuestra naturaleza. Tú y yo somos seres carnales, egoístas, buscamos nuestro bienestar, buscamos nuestro bien, somos celosos, somos envidiosos, y a menos que el amor de Dios se derrame en nosotros y que nos lleve a mirar al mundo y a los demás con los ojos de Cristo, no estaremos poniendo en práctica el verdadero amor de Dios. Hay una canción de Santiago Benavides que estuvo aquí con nosotros hace algún tiempo y que Dios mediante lo tendremos nuevamente en nuestra iglesia en el mes de noviembre. Hay una canción en la que él pregunta y dice, ¿cómo es la mirada de Jesús? Y empieza a narrar cómo sería la mirada de Jesús. Y se pregunta y dice, ¿cómo es la mirada de Jesús para el que se siente estrella por el auto que maneja? ¿Cómo es la mirada de Jesús para aquella chica que quiere ser una modelo? Y él pregunta y dice, imagínate cómo lo mira Jesús. Si él mira con el amor con que un padre mira a un hijo, y mira viendo la historia que hay detrás, si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús para aquel que es tu enemigo? Dice la canción. Y así tengas 1000 motivos para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado. Imagínate cómo lo mira Jesús. Y la canción continúa y dice, cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate cómo lo mira Jesús. Y la canción termina diciendo, imagínate para que así mires tú. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto nos cuesta mirar a la humanidad y al prójimo con los ojos de Jesús? El desafío que tú y yo tenemos por delante es mirar a la gente como el Señor los mira. Y te aseguro que el Señor siempre los mira con amor. A veces nosotros miramos con desprecio. A veces miramos con orgullo. A veces miramos menoscabando a la persona. Jesús no los mira así. Jesús los mira con amor. Y esto tiene que ver con el amor de iglesia. Tiene que ver con lo que decíamos la semana pasada de ser un verdadero discípulo de Cristo. Jesús nos mandó a amar aún a nuestros enemigos. ¿No es verdad? Él no nos dijo, mira, si sientes amor, o si quieres amar, o si la persona te cae bien, ámala. No. Él nos dijo, amaos los unos a los otros.
Y en la experiencia del creyente, el amor es un imperativo. Nunca es una opción. Es un mandato para cada uno de nosotros. Pero a la vez tenemos que entender que muestra una actitud de libertad, porque no hay nadie más libre que el creyente que sabe amar con el amor de Dios. ¿Cuánto necesitamos del amor de Dios para nuestras vidas? Tendemos a mirar a las personas desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica. Bueno, no me cae bien, esta persona es así o es asá. Esta persona no es amable y por lo tanto no la amo. Claro, no lo decimos con nuestros labios, pero con nuestras actitudes a veces lo expresamos. A veces con nuestras actitudes lo estamos demostrando. Una madre tenía la costumbre de colgar en una pizarra de su casa una serie de cosas que su niño de 12 años tenía que hacer cada vez que regresaba del colegio. Y todos los días la madre le dejaba lavar los platos, hacer tu cama, barrer la sala, ciertas cosas para que el niño las hiciera. Y el niño cuando venía de la escuela se ponía a hacer lo que la mamá le había dicho que hiciera. Un día la madre se olvidó de anotar la lista de obligaciones para que su hijo las hiciera cuando regresara de la escuela. Sin embargo, cuando regresó, la mamá del trabajo encontró que el niño había colgado la ropa, que la cama estaba hecha, que la ropa había sido doblada y que la vajilla de la casa había sido también lavada. La mamá al llegar a la casa se sorprendió al ver que todo estaba en orden y le dice a su niño: hijo, pero yo hoy día no te dejé la nota para que hicieras todo esto. El niño le contestó: ya lo sé, mamá, pero en mi corazón yo quería hacer algo que te agradara a ti. Eso es el amor. Hacer más de lo que se nos pide hacer por los demás. Ese es el verdadero amor de Dios. El amor natural, el amor humano, hace bien si me hacen bien. Si me tratan bien, yo trato bien. Si son buenos conmigo, yo soy bueno también con la persona. Pero el amor de Dios responde más allá de las expectativas que las personas puedan tener. Hay un pacto mayor que Dios ha hecho con nosotros y que está escrito en nuestros corazones, que debe llevarnos a ese amor. Servimos a Dios, servimos al prójimo porque queremos hacerlo y no solo porque está escrito en tablas de piedra o porque alguien nos lo ha dicho. Ahora bien, ¿de qué maneras prácticas se expresa el amor en la iglesia? Yo voy a mencionar solamente 4 aspectos, 4 expresiones prácticas del amor de Dios que tiene que darse en la iglesia. La primera es a través de la preocupación, ¿no es cierto? Preocuparnos por los demás. La primera forma en que el amor de Dios se expresa de manera práctica en la iglesia es cuando tú y yo tenemos una seria preocupación por lo que le está pasando a nuestro hermano, por la situación por la que está atravesando ese hermano de la iglesia, que quizá ya no lo vemos y no sabemos qué le sucede. Esa preocupación se expresa a través de una llamada telefónica, a través de una visita, preguntando a algún familiar acerca de la determinada situación por la que está pasando. Pero tiene que haber preocupación. No podemos ser indiferentes los unos con los otros. En la iglesia del Señor no hay espacio para la indiferencia. La preocupación tiene que ser algo que todos compartamos en la vida de la iglesia. Yo no puedo estar ajeno a tus problemas ni a tus necesidades, como tú no puedes estar ajeno a las necesidades de tu hermano. Una llamada telefónica, una visita, un contactarse con algún familiar respecto al hermano que quizá ya no vemos, que sabemos que está enfermo, que está pasando por un problema. Tiene que darse esa preocupación en la vida de la iglesia.
Interesante que en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, en el versículo 17 y 18, Pablo muestra su preocupación por los hermanos. Pero nosotros, hermanos, dice el 2:17, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿De qué está hablando? El apóstol estaba preocupado por la iglesia de Tesalónica. Quería ir a visitar a los hermanos. Quería ver el rostro de los hermanos. Había una seria preocupación en su corazón. Yo te pregunto en esta mañana, hermano amado, hermana querida, ¿te preocupas por tus hermanos de la iglesia? ¿O vives tu cristianismo de manera solitaria, de manera individualista? Mientras me vaya bien a mí y no tenga problemas con nadie, no me preocupo por los demás. ¿Para qué cargarme con los problemas de los demás? Podrías decir, ¿verdad? Cuidado con vivir un cristianismo aislado. No es bueno, no es bíblico. Tú tienes que mostrar preocupación por tus hermanos. Eres parte de la iglesia. Eres parte del cuerpo de Cristo. Tienes que mostrar y evidenciar en tu experiencia tu preocupación por los demás. Una forma práctica de mostrar el amor ágape de Dios en mi vida es preocupándome por los demás. Estar pendiente de las necesidades de mis hermanos. Esa es la primera expresión. Pero no basta quedarnos con la preocupación, ¿no es cierto? Tenemos que ir más adelante. La segunda expresión de este amor práctico en la iglesia es la oración. La oración. Pablo no solo estaba preocupado por los creyentes en Tesalónica, sino que también oraba por ellos. En el versículo 3 que hemos leído, Pablo dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Pablo oraba por la iglesia. A veces nosotros tendemos a menoscabar el poder de la oración. Como ya tanto oramos, ¿verdad? En la iglesia, en la casa, a veces podemos caer en el peligro de menoscabar el poder de la oración. Hermanos, la oración es un arma muy poderosa, pero muy poderosa, que puede traer bendición y solución a los problemas y las dificultades de los hermanos. Cuando un hermano está en necesidad, cuando un hermano está preocupado por algo, nosotros como iglesia tenemos que apoyarles con nuestra oración. Tenemos que orar por ellos. ¿Sabían ustedes que nosotros los pastores oramos todos los martes por nuestro equipo pastoral, por las familias, por el consejo administrativo de la iglesia, por los líderes, por cada hermano de esta congregación? Y traemos delante del Señor esos nombres de hermanos que sabemos están pasando por pruebas y por dificultades. Porque si bien es cierto, tenemos que preocuparnos y nuestro corazón se carga, no podemos quedarnos solamente con la preocupación. Tenemos que orar. Porque creemos que la oración tiene un poder tremendo para cambiar las cosas. Cuando tú le dices a un hermano, después que te ha contado un problema, hermano, voy a orar por ti. Te pregunto, ¿lo haces? Debes de cumplir tu promesa que le has hecho a ese hermano de orar por él y de orar por ella. No lo dejes en una declaración teológica. Sí, hermano, voy a orar por ti, y luego te olvidas y nunca más oras. La práctica de la oración es una evidencia del amor. Por eso es que animamos a los hermanos a venir a orar los días miércoles, a orar los unos por los otros, en nuestros ministerios, desarrollar la oración, porque necesitamos orar los unos por los otros para ver la mano de Dios obrando en nuestra iglesia. En tercer lugar está la acción.
la acción. Hay que preocuparse, hay que orar, pero hay que actuar. No podemos quedarnos solamente en el primer y segundo paso. Si bien es cierto, preocuparse es bueno, y preocuparse trae apoyo a las personas que están en dificultad, si bien es cierto, orar es muy bueno, porque nos permite traer al hermano a la presencia del Señor, tenemos que reconocer que muchas veces vamos a requerir accionar nuestra voluntad. Actuar de manera concreta, de manera específica, para que el amor de Dios se muestre. Compartir el amor de Dios trae bendición al que lo recibe, pero también al que lo da. Y a veces el accionar tiene que ver con sencillamente poner tu brazo alrededor de tu hermano y decirle, hermano, vamos a orar por esto, el Señor te va a sacar de esta dificultad, el Señor te va a sacar de esta prueba. Otras veces el amor tendrá que mostrarse de una manera práctica. A veces uno por amor tendrá que obsequiarle al hermano algo que el hermano necesita o invitarle a comer, ¿verdad? El amor tiene que expresarse de maneras prácticas en la experiencia del cristiano. El amor debe ser un camino de ida y de vuelta para la iglesia. Mira Primera de Juan capítulo 3, versículo 17 y 18. Primera de Juan capítulo 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Más claro? Imposible, ¿no? La palabra del Señor claramente nos exhorta a que el amor tiene que expresarse de manera práctica. Si tú tienes la posibilidad y la bendición de ayudar a tu hermano y cierras tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Dice Juan. No amemos solamente de palabra, amemos de hecho, amemos de verdad. Y Primera Tesalonicenses 2, en nuestro pasaje, en el versículo 8 y 9, que es el pasaje que estamos estudiando, muestra que la gente sabía lo que pasaba en la iglesia. La última parte va a decir Pablo en el versículo 8 de Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 9. Pablo va a decir, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Era una iglesia que sabía actuar. Pero finalmente, si bien es cierto, el amor se expresa en preocupación, oración y acción, también se expresa en dedicación. En dedicación. El versículo 5 de Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo va a decir, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Está hablando de dedicación. Muchas veces hay que hacerle un seguimiento a ese hermano que nos contó su problema. Hay que estar pendientes, dedicados a ver si se solucionó el problema del hermano. Esto implica dedicación. No es solo ayudar a solucionar el problema y dejarlo allí. Hay que ver cómo fueron las cosas. Que la persona se sienta respaldada, se sienta apoyada. Pablo se dedicó a ver cómo estaban los hermanos en Tesalónica y escribe esta segunda carta que aparece allí. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Hermanos, hemos sido muy prácticos en esta mañana. Yo quisiera preguntarte ya para ir terminando, ¿qué tipo de amor estás mostrando en la iglesia? ¿Es el amor ágape de Dios,
que lo da todo, que marca tu vida como una muestra hacia los demás. Estás mostrando de manera práctica este amor, preocupándote por los demás, orando por tu hermano, actuando y dedicándote a ellos. ¿O estás viviendo un cristianismo individualista, solitario, aislado de los demás? Que el Señor nos dé de su gracia para poder amar con el amor de Dios. Él nos ha amado de una manera incomprensible para nosotros. Él nos ama a pesar de nosotros mismos, a pesar de quienes somos, a pesar de nuestras miserias y pecados. Dios nos ama. ¿Por qué nosotros no vamos a amar a los demás de manera práctica y tangible? Y si no has experimentado el amor de Dios en tu vida, hoy puedes empezar a vivirlo de una manera práctica en tu corazón. Una experiencia dura. Fue un viaje misionero muy difícil. Quizá por eso es que Pablo va a decir que él comenzó su predicación con temor y temblor, porque había encontrado situaciones muy adversas en este segundo viaje misionero. Ahora Pablo se encontraba en la ciudad de Corinto, y entonces Silas y Timoteo, que eran mensajeros del apóstol, llegan trayendo noticias acerca de la iglesia en la ciudad de Tesalónica. Dice el versículo 1 del capítulo 1 que Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Es decir, después del informe que recibió Pablo, Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. Al recibir las buenas noticias de la iglesia de Tesalónica, el espíritu del apóstol Pablo se reanimó. Y cerca del mar, era un puerto, pero además era el centro de ciertos caminos importantes que atravesaban de alguna manera, tenían que atravesar Tesalónica para poder llegar a otras ciudades. Y fue en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo que el apóstol llega a esta ciudad de Tesalónica. Dice la Escritura, el libro de Hechos, que había partido de Antioquía y había seguido toda esta ruta que aparece aquí en el mapa, pasando por Filipos, Tesalónica, Berea, había visitado también Atenas, Corinto, todas esas ciudades en su viaje, en su segundo viaje misionero. Y la experiencia general del segundo viaje misionero del apóstol Pablo fue que fue Primera Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer del versículo 2 hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia en Tesalónica. Tesalónica fue la capital de la provincia de Macedonia,
Macedonia era una provincia ubicada en el Asia Menor. Y Tesalónica era una ciudad importante. No sé si alcanzan a ver al mapa dónde se encontraba la ciudad de Tesalónica. Allí, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya,